Y miré, y he ahí que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie del becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus alas y sus caras por cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila, y así eran sus caras. Lo que estamos leyendo es básicamente el versículo 4 en adelante del primer capítulo del libro de la Tanaj, de la Biblia, que en español se conoce como Ezequiel. ¿Y por qué lo leemos? Porque vamos a hablar de ángeles y arcángeles. Bienvenidos a Siete Luminarias, un podcast sobre espiritualidad, magia y astrología. Cambiamos la intro. Yo soy Aramis Libú, para quienes no me conocen, y estoy muy contento de poder grabar un episodio más. En este caso, hablando de estos seres que son tan controversiales, ¿no? Se habrán dado cuenta en múltiples publicaciones mías, en historias de Instagram, incluso en episodios anteriores en este podcast, que no soy muy amigo de algunas formas superficiales de la espiritualidad de la nueva era, y es cierto que muchas de las corrientes que, que por ahí, con las que no comulgo tanto, hacen eco de los poderes angelicales. Es muy común encontrar hoy en día canalizadores angelicales, cosas como mediunidad angelical, sanación angelical. Yo voy a intentar hoy, sin ánimos de corregir a nadie, pero con el afán de compartir información un poquito más tradicional, como lo solemos hacer acá. Algunas ideas básicas acerca de los ángeles y los arcángeles en la Cábala. ¿Qué era lo que estábamos intentando poner de manifiesto con la lectura del libro de Ezequiel? Bueno, para empezar, tenemos que decir que dentro del contexto de la Cábala, dos libros que por ahí son fundamentales para entender la Cábala teórica y la Cábala práctica son el Masé Bereshit, o sea, la obra o los hechos que ocurren en, en Génesis. Y por otro lado, la Masé Merkabah, de hecho hay un texto que se conoce así, del periodo helenístico tardío, que son las visiones que Ezequiel tiene acerca de estos seres alados. Estos seres que Ezequiel revela, que aparecen en una especie de fuego, una nube centellante que viene del norte, son los que se conocen tradicionalmente en la Cábala como los Hayot, o los seres vivientes, como bien dice la cita del comienzo. Estos Hayot son entendidos como ángeles que luego en capítulos posteriores en el libro de Ezequiel se van a- a relacionar con los serafines. Seres que sostienen el trono del anciano de los días, ¿sí? De Dios, de Adonai. Estos seres pueden encontrarse también en infinidad de manifestaciones pictográficas e incluso se pueden encontrar en el propio tarot. Cuando uno ve la carta del mundo, encuentra al toro, al ángel
o al hombre, al buey y al león. Y esos cuatro seres tienen infinidad de representaciones y de connotaciones. Por ejemplo, en el tarot se suele hablar de que son los cuatro puntos cardinales, pero también los cuatro elementos y los cuatro evangelistas, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con uno de los seres de este grupo de los Hayot, eh, que representa un poco sus capacidades y sus habilidades y sus características. La visión de Ezequiel nos pone un poco en orden acerca y bueno, de lo que se desprende de la visión, acerca de qué hacen los ángeles, cómo se manifiestan, la insistencia de Ezequiel en que son seres con semejanza al hombre, al ser humano, pero no del todo humanos, y con mucha naturaleza ígnea. Recordemos que el fuego es una representación de la luz, ¿sí? O en cualquier caso, el fuego es una manifestación de la luz. Entonces, decir que los ángeles son puro a puro fuego se traduce en que son pura luz. Ahora vamos a intentar formalizar todas estas cosas, haciendo definiciones de ángeles y sus funciones y etcétera. Pero me gustó la idea de poder acercar una pequeña cita bíblica donde aparecen los ángeles. Y es muy curioso, ¿no? Porque en en la revelación, ¿sí? Luego, esto pasa mucho a muchos profetas. Uno tiene una visión y luego los ángeles, o sea, Dios le envía un ángel para que le explique la visión. Eso es muy, muy curioso. Por lo tanto, podríamos decir que hay ángeles de la revelación y ángeles de la explicación de la revelación. Ya veremos que hay ángeles para casi todo. em, que involucre una obra de Dios. Y como todo involucra una obra y una presencia de Dios, pues hay ángeles de todas las esferas de la existencia. Em, por ahí puede asustar la idea de que los ángeles no son esos seres bonitos, simpáticos y eh, regordetes que el Renacimiento nos propone, y que en su lugar se nos aparecen seres que custodian animálicamente el trono de Zafiro, de Adonai, de Dios. Pero sin embargo hay que entender que la visión del ángel, de los ángeles en general, no tiene tanto que ver con con la naturaleza intrínseca, sino con el mensaje que los ángeles nos dan con respecto a su misión y a lo que quieren transmitir. Por ejemplo, el hecho de que tengan un par de alas significa que no tocan el suelo, ¿verdad? Están por encima de la naturaleza de este mundo. Y mientras más alas tengan, pues más alejados estarán. Am, el Zohar hace que es uno de los textos básicos de la Cábala, ¿no? El libro del Esplendor, hace como una síntesis acerca de los siete cielos y qué tipo de ángeles viven ahí, por ahí, para no agobiarlos con de repente tanto material bibliográfico, lo podemos dejar para otro momento. De hecho, pueden comentarme sea en Spotify o en YouTube si quieren que traiga un poco Los Ángeles en el Zohar. A mí me encantaría. Pero hay un montón de clasificaciones y de estructuraciones y las visiones que acompañan, ¿no? Como una traducción de la función angélica. En realidad, nos dice el Arí, nos dice el León, que es Isaac de Luria, un cabalista que ha fundado justamente la cábala luriana, una cábala medieval que propone un montón de cosas interesantes con respecto a otras interpretaciones anteriores, sobre la función de los ángeles justamente y sobre la presencia del mal en el mundo. Nos dice el Ari que
y también aparecen muchos otros textos, que los ángeles son más bien túneles, ¿sí? No son seres alados, sino vías de comunicación, vías de manifestación de la presencia de Dios. Es sabido que el ángel es una manifestación, una reificación, diríamos, en términos biánticos y alquímicos, de una función de Dios. Es decir, Dios no sana directamente, sino que envía un ángel. Dios no castiga directamente o no corrige, mejor dicho, directamente, sino que envía un ángel corrector. Dios no enseña directamente, sino que, que envía un ángel que enseñe. Si entendemos que los nombres de Dios son revelaciones de Dios, epifanías de Dios, de cada nombre de Dios emergen ángeles, ¿sí? Los nombres de Dios son expresiones de su fuego divino, de su luz divina. Y por eso es que los ángeles guardan nombres de Dios. Son aquellos que guardan rostros del accionar de Dios. Quizás el ángel que últimamente se está haciendo muy popular, el arcángel en realidad, que se está haciendo más popular, que incluso se le ha dicho el pequeño Elohim, es Matat, ¿no? Que es el nombre de Metatron. No se pueden nombrar mucho los ángeles, ahora veremos por qué. Este ángel tremendamente famoso y poderoso por guardar dentro de sí el rostro del Señor. Es decir, quién es Dios en verdad está escondido detrás de este nombre. Eh, que se puede traducir por muchas vías y muchas maneras, y por gematria, y se puede jugar con millones de ideas acerca de qué significa matar. Aunque la versión exotérica dice que significa aquel que está por, digamos, por delante del trono, ¿no? Am, que de ninguna manera es una idea de que es un demiurgo o que es un segundo dios o esas cosas que a veces se interpretan falsamente. Entonces, si los ángeles guardan rostros de Dios, tiene sentido que los nombres de los ángeles sean nombres de Dios. Cuando uno dice Micael, por ejemplo, está diciendo mi-ca-el, quién como él, quién como Dios. Por lo que el ángel, Micael, Miguel, viene a revelarnos el rostro o la apariencia inferior de Dios, en el sentido de encontrar a Dios en las pequeñas cosas. Por eso se dice que es el arcángel de la salvación, ¿no? A través de él encontramos el equilibrio en nuestra vida. Y a través del equilibrio o la belleza o la armonía encontramos la salvación del alma. Em, Cuando uno dice Zadkiel, dice la misericordia de Dios, ¿no? Cuando uno dice Rafael, está diciendo Refuael, o sea, la salud o la sanación que viene de él, ¿no? Aleph Lamed es un nombre de Dios. Entonces, se suele utilizar, se suelen utilizar los nombres de Dios para derivar ángeles, ¿sí? Es por eso que y el Ari lo dice, se pueden crear técnicamente ángeles, el hombre tiene la capacidad de crear ángeles, eh, entendiendo lo siguiente. Primero, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene algún tipo de voluntad creadora. Luego, que tiene el libre albedrío, cosa que los ángeles no tienen, los ángeles tienen una sola función y la deben cumplir, que es la función que se deriva del nombre que los origina, ¿no? Los ángeles de la salud solo sanan, ¿sí? No pueden, no sé, vender pescado en el mercado o no pueden traerte amor, no, no funciona así. El ser humano sí. En ese libre albedrío, cada accionar genera ángeles. De hecho, se dice que el ángel de la guarda es una producción de tus buenas acciones y el ángel acusador o el ángel maligno
que es como la tendencia hacia el mal, viene de tus acciones malas. El Zohar nos enseña que el ángel malo no es que viene él y luego viene la pasión. Es decir, no es que el ángel nos induce a hacer cosas malas o a ir en contra de Dios y por lo tanto luego viene la pasión o viene el vicio, sino que es al revés. El vicio antecede al ángel malo porque lo crea, porque cada acción que uno hace crea, en sentido estricto, túneles o contactos con Dios. Si en sus acciones uno obra con extremo rigor, solamente hará descender o incluso creará, en un sentido amplio, conexiones con Dios desde ese pilar, desde el rigor. Por lo tanto, los ángeles que se revelarán, las acciones divinas que se revelarán, siempre serán rigurosas. Si uno constantemente trabaja desde la misericordia y desde la no regulación y la dádiva y toda la caridad, sin que haya una rigurosidad de alguna manera conductora, ¿no? Que nos dé una directriz en el accionar, solamente trabajaremos o manifestaremos fuerzas angélicas que están en esa porción, ¿no? Entonces, eh, cada acción hace que los ángeles vengan, pero también engendra de alguna manera la posibilidad de comunicación con Dios. De hecho, el término ángel, que viene de ángelos, significa mensajero. ¿Mensajero de quién? Bueno, mensajero de Adonai, de Dios, porque desciende el verbo, ¿sí? El verbo, la acción de Dios, el verbo es expresión del pensamiento, por lo tanto el pensamiento de Dios se revela a través del verbo, y a través del verbo que está en sus nombres eh, se revelan los ángeles de alguna manera son la envoltura de eso, llegan a nosotros y se manifiestan de la misma manera que nosotros cuando tenemos el poder de la palabra conscientemente incorporada, el verbo y el conocimiento del hebreo, por lo tanto, podríamos literalmente trenzar palabras y hacer ángeles con eso. Em, por lo tanto, cuando uno dice yo hablé con Metatron, sí, uno puede tener interacciones con los ángeles, el propio Jacob, que luego es llamado Israel, aquel que luchó con Dios, se pelea con un ángel, o sea, tiene una contienda. De hecho, está escrito que incluso los ángeles, algunos tipos de ángeles se pelean porque su función es esa, la de generar rigurosidad y estructura, tensión en el cosmos. Lo cual, bueno, podría ser eh, un poco polémico, ¿no? Pero bueno, la visión de la cábala más estricta es que todo lo que sucede esconde de alguna manera la luz de Dios, a pesar de que puedan ser cosas malas. Eh, yo en este punto a veces con mi moral espiritista entro en conflicto con la cábala, eh, porque no consigo un Dios que engendre cosas negativas, solo todo lo bueno, todo lo santo y todo lo justo, pero entiendo lo justo también como una corrección necesaria. Eh, aunque muchas cosas, a ver, uno tiene que tener una conciencia muy clara acerca de cuándo es una corrección y cuándo es un error humano, ¿no? Bueno, en fin, no vamos a polemizar sobre eso hoy. Eh, estos túneles de luz que surgen del verbo y transportan el verbo, estos ángeles o mensajeros, conocidos genéricamente como Malakim, aunque cada orden angélica tendrá su nombre, no vamos a meternos en eso tampoco, porque es muy largo. Incluso Hayot es un tipo de ángel. Cada uno de estos ángeles tendrá entonces la potestad o la misión de transmitir un poder de Dios, una función de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, sí, básica entre ángeles y arcángeles, ¿no? Tenemos ese término, ese prefijo arc, ¿no? Que viene de arge, bueno,
de algo que es principal o superior, lo que nos da una idea de que los arcángeles están por encima de los ángeles, y eso tiene un porqué. Si bien en esencia están hechos del mismo fuego y de la misma naturaleza, están puestos unos encima de los otros porque se dice que los ángeles son seres yetziráticos que trabajan en lo que podríamos llamar el astral, ¿sí? Y los arcángeles son emanaciones del pensamiento directo de Dios. Por lo tanto, son limitados los arcángeles y tienen ciertos nombres específicos que se asocian a las esferas del árbol sefirótico, ¿sí? Por ejemplo, el ángel de Keter es Matat, Metatron. El arcángel, perdón, de Jochma es Jaziel. También Uriel, que la Cábala dice que es el mismo ángel. El ángel de Binah, muchos lo nombran Casiel. El ángel de Gesed es Zadkiel. El de Geburah o Marte es Camael. Y así por delante con todas las esferas. Am, Estos seres son entonces seres briáticos, o sea, que surgen de ideas globales de Dios. Dios en su expresión de sabiduría, en su Jochma, se revela a través de Raziel, cosa que tiene sentido porque Raziel es el arcángel de los misterios. Entonces, a través del estudio, ¿sí? de la revelación de los secretos que Raziel ofrece, se consigue la Jochma, la sabiduría, que es un entendimiento súbito de algo, una gnosis. Eh, a través de Aniel o Janiel se entra en contacto con la gracia de Dios que se revela en la esfera de Netzach. Y así. Am, por lo tanto, en cada una de las esferas del árbol de la Cábala, habrá un arcángel que tendrá en el plano inferior, en Yetzirah, ángeles a su cargo. Esto tiene que ver con la precipitación de la luz, que tiene un orden, ¿no? La luz divina que parte en el mundo de Atzilut, donde está Dios, donde se revelan los nombres divinos de Dios, baja al plano briático, luego al plano yetzirático y luego al plano de Asia, que es el plano de la acción, donde estamos nosotros. Em, los ángeles y los arcángeles. Bueno, los nombres de los ángeles, perdón, los nombres de los ángeles también son casi infinitos. Hay muchas formas de estudiarlos y de entenderlos. Quizás los más conocidos son los 72 ángeles que se derivan de los 72 nombres de Dios, o de la Shem Hameforash, eh, que provienen de la parashá del fragmento de la Biblia, donde se habla del- de la salida de los hebreos de Egipto. Y bueno, en esos tres versículos, donde el Ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, a través de un viento abre, ¿no? Las aguas para que los judíos pasen. En esos versículos, cada versículo tiene 72 letras, entonces se pueden combinar los tres versículos formando 72 ángeles. Que se pueden calcular incluso a través del día de nacimiento y hay calculadoras en internet para hacer. Pero hay muchas otras formas de investigar y de buscar los nombres de los ángeles. Incluso muchas veces no es importante. Y curiosamente, en la Biblia no se nombran mucho los ángeles en sentido estricto. Es decir, ¿dónde aparece que existe el ángel fulanito o el arcángel menganito? No aparece demasiado. De hecho, Ezequiel es el que los nombra. Pero en la Cábala, en el conocimiento oculto, los ángeles tienen nombre, tienen nombres muy específicos que revelan acciones muy específicas. Entonces, se nos da cuenta de que hay secretos, de que hay misterios eh, en la Biblia y en los textos sagrados, y que si uno sabe usar la numerología y la gematria, y qué sé yo, uno puede despertar, ¿no? Ese entendimiento acerca de cuáles son los mensajeros. ¿Mm?
Como no es, se habrán dado cuenta, el accionar de ángeles y arcángeles puede ser ajusticiador, correctivo. ¿M? De hecho, cuando hacemos malas acciones, como les digo, surge el mal ángel o los ángeles acusadores, ¿no? Son aquellos que nos señalan los errores. Hay múltiples oraciones para em, disolver. De hecho, en el Anabe Koach, que es una oración muy famosa dentro de la Cábala, existe uno de los versículos de la Nave Koach sirve para diluir o destruir los acusadores, castigadores que están en contra de mí. Obviamente con la promesa de la corrección, ¿no? Eh, Como se habrán dado cuenta, entonces, los ángeles no vienen constantemente a revelarnos mensajes de Dios, sí acciones de Dios. Se dice, por ejemplo, que cada planta que despierta a la vida, cada planta que le crece una hojita, tiene un ángel. Cada animal, cada especie tiene un ángel protector. Las constelaciones se sostienen gracias a los ángeles de las estrellas. Eh, de hecho, sustentar la creación es un misterio que hacen los ángeles. Los ángeles también pueden, obviamente, cumplir una misión impuesta por Dios, hacer tal cosa. Pueden traer revelaciones a los hombres o explicar una revelación, ¿sí? A la humanidad. Los ángeles tienen muchísimas funciones, em, pero no siempre vienen a darnos constantemente mensajes de aliento. Imagínense que para poder comunicarte fehacientemente con un ángel, uno tiene que depurarse, no es que uno cierre los ojos y los ángeles aparecen. Pueden venir, según nos enseña el espiritismo, seres que sean afines a ciertas fuerzas angélicas o que utilicen ese aspecto angélico para transmitir un mensaje que nos va a hacer bien. Pero eso no significa que todas las veces que la gente dice que habla con ángeles, habla con ángeles. Tema aparte, muchas veces si uno no tiene la claridad y la rectitud moral suficiente, puede ser víctima de seres que se hacen pasar por ellos. Sin ánimos de imponer la demencia en las prácticas angélicas. Am, Me parece interesante mencionar, por ejemplo, la práctica de la verajá, de la bendición, que se nos enseña en la Cábala. Se nos dice que bendecir las cosas que nos pasan, bendecir las cosas las posibilidades que tenemos, es un acercamiento a los ángeles. Se dice que hay que hacer 100 bendiciones diarias, o sea, 10 veces 10, que es un árbol sefirotiko dentro de otro, ¿no? O sea, el número de la totalidad. Y que de esa manera ganamos un poco la cercanía con los ángeles. Por ejemplo, ahora yo puedo agradecer tener mi aire acondicionado encendido, puedo agradecer tener agua potable y agua embotellada para poder tomar, para poder bañarme. Puedo agradecer los pancakes que me comí a la mañana y el café con leche. Tanto la comida como el dinero suficiente para poder pagar lo que comí y lo que uso. Mi acceso a internet, el hecho de que ustedes me escuchen y nos encontremos atemporalmente, sea cuando sea que nos estemos encontrando en tu dispositivo. ¿Qué más? El hecho de poder vestirme, el hecho de que mi alma haya vuelto a mi cuerpo en el momento en que nací, en el que desperté, perdón, así como en el momento en que nací. Em, Hoy se quedó una amiga, o sea, anoche se quedó una amiga a dormir en mi casa y sonó la alarma súper temprano y ya no quería levantarse. Se quejaba porque tenía que ir a trabajar y tal. Entonces yo me paro, le digo, ¿sabes cuánta gente murió por la noche? Agradecé que tenés un día para ir a trabajar en algo que te gusta. Obviamente soné un poco jactancioso porque, bueno, Capricornio y además era muy temprano, pero el mensaje es ese. Bendecir, bendecir aquello que estamos disfrutando y que normalizamos como una realidad
pero que en realidad es una presencia divina, ¿sí? Pudiendo destruir la realidad, la luz divina nos sustenta. Podría quemarnos, y sin embargo, constantemente nos sustenta en vez de dañarnos. Esa conciencia de que hay una acción divina y una supervisión divina, es lo que nos enseña la esfera de God, la reverberación en cada cosa que hacemos es un eco de la fuerza divina, nos permite acercarnos a los ángeles. ¿Por qué? Porque somos conscientes que eso ha llegado a nuestra vida a través de su accionar. Em, Esa preparación por medio de la verajá, de la bendición, eh, me parece hermosa, necesaria y suficiente para comunicarte con los ángeles o para conjurar sus nombres. Es importante que sepamos que, bueno, hay rituales dentro de la cábala tradicional y sobre todo de la cábala hermética, pero que no es necesario más que tener una vida pulcra y ordenada, que mi acción sea la acción de Dios y que la acción de Dios sea mi acción, y ni más ni menos, y bendecir lo que tenemos alrededor para que los ángeles empiecen a escucharnos. De vuelta, eso no significa que uno constantemente tenga revelaciones angélicas, porque hoy en día parece que todo el mundo es profeta y que todo el mundo ve cosas todo el tiempo, y por ahí los mensajes no son tan claros. Hay que tener cuidado con lo que uno comunica, me parece. Sobre todo cuando lo hace em, supuestamente a través de una deidad, una divinidad. ¿Sí? Sin embargo, esto no nos impide gozar de los beneficios y de las bondades de los ángeles. De hecho, Dios nos crea para doblegar a los ángeles. Y eso es interesante. ¿El poder del humano está por encima de los ángeles o de los ángeles por encima de los hombres, de la humanidad? Eso nos lo explica muy bien Chapán, un cabalista. Y nos dice, ok, una parte de nuestra alma, ¿sí? La parte superior de nuestra Neyamá, es superior a los ángeles, porque tiene libre albedrío. Pero nuestro ser encarnado aquí no es superior, todavía tiene que corregirse. Por lo tanto, potencialmente podemos estar por encima de los ángeles e incluso transformarnos en uno. Por ejemplo, Enoch eh, se convirtió en un ángel. ¿Sí? De hecho, se dice que Enoch es el propio Matat, o sea, Metatron. O sea, que es un ángel de origen humano. Muy interesante eso. De igual manera, los ángeles no tienen herencia, uno no es hijo de un ángel. Dentro de la cábala esas cosas no pasan. Pero no es necesario ser hijo de alguien para pedirle bendiciones, ¿no? Solo hay un padre y el padre es Adonai, dice la cábala, entendiéndolo como una fuerza divina y creadora, ¿sí? No como un viejito sentado en un trono, a pesar de que la visión de Ezequiel tenga que ver con esa imagen humana o humanoide, perdón, eh, simplemente es un símbolo. No obstante, es cierto que uno puede tener experiencias angélicas. En mi historia, como, como niño, he tenido algunas experiencias un poco extrañas que luego se me repitieron con el trabajo cabalístico. Em, Han sido más bien algunas pequeñas visiones, no es que vino el arcángel fulanito y me dijo cosas, pero yo me acuerdo. Ni siquiera era un acercamiento cabalístico, era un acercamiento como devoto, cristiano. Le encendíamos velas a San Miguel Arcángel, mi familia era muy devota de San Miguel Arcángel, sobre todo mi tía y mi abuela. Y al prender por primera vez una vela, me acuerdo que observé una silueta, todavía me lo acuerdo en mi mente, no era una silueta entera, sino era como la cabecita de un ser con alas. Y yo me acuerdo que le dije a la gente, yo tenía 4 años, vino un ángel, vino un ángel. No me dijo nada, no me reveló nada, no me mostró nada, solamente vi un hálito de luz, con una forma, en el momento en que se encendió la vela. ¿Habrá sido Micael? No sé, pero un ángel vino a buscar las oraciones, sí.
Y eso pasa. De hecho, Sandalfón es el arcángel que recoge las oraciones verdaderas. No sé por qué vi eso que vi. No me interesa tampoco saberlo, pero sí sé que esa fue la primera, digamos, la primera confirmación consciente de que existe algo superior. Y es el día de hoy que yo guardo en mi memoria muy celosamente este recuerdo. También en algunas prácticas de oraciones al ángel, al ángel de la guarda, de chico, siempre desde muy pequeño, veía como relámpagos o destellos dorados. Y es algo que me pasa aún cuando hago trabajos con la llama Mephorach, o incluso cuando recito oraciones como la Tefilá Mapil o la Shema Israel, no sé. Y son como destellos, s- digamos, al ser un ser, una persona que obviamente con todos sus errores desarrolla su mediunidad, al tener una casa espírita, siento que a veces mi percepción se acerca a esos atisbos. Ahora, no es que yo tenga una comunicación constante, sí, sí con mis guías, ni tampoco constante, pero sí tengo comunicación. Los ángeles me traen muchas veces o reciben lo que yo ofrezco. Ustedes me dirán, ¿tenés una experiencia constante, real, visionaria de la acción angélica? No. Puedo contarlo con los dedos de una sola mano, las manifestaciones que yo sé que tienen que ver con fuerzas angélicas, pero sí me ha sucedido. Esto no significa que a otras personas no les pueda pasar mejor o peor o mayor o menor, en menor medida estos fenómenos. A lo que yo quiero llegar es que no hace falta percibir para que el fenómeno espiritual suceda, aunque obviamente está bueno percibir, y no hace falta forzar, ¿sí? Autoconvencerse. Yo, si no viera relámpagos dorados de vez en cuando, eh, igual seguiría rezando. Entiendo que la primera visión de Miguel tuviera una función como de, mirá, tenés la posibilidad de encontrar un mundo espiritual, aceptarlo o no lo aceptes, pero, pero no se dejen obnubilar, ¿sí? Porque a veces al querer canalizar constantemente información, no canalizamos nada. Que la espiritualidad sea algo orgánico, dinámico, y sobre todo útil para el crecimiento personal, pero para la aplicación en la vida también, ¿sí? No se divaguen. Las fuerzas angélicas están ahí para nosotros. Yo obviamente elegí este camino de trabajo de la alta magia y de la oración y de la fe. Hay otras formas de trabajo angélico que yo por ahí no comparto, como la metafísica. Eh, pero es importante que se lleven estas ideas acerca de qué hacen los ángeles, cómo actúan y qué son. Si tienen eso en conciencia, eso es lo que nos importa. Se me súper pasó el tiempo de grabación. Estoy, estoy muy contento y quizás el episodio fue un poco random, pero tenía ganas de hablar desde el corazón. Ya saben que al principio escribía todo lo que iba a decir y ahora, bueno, vengo a presentarles data. Em, Cuéntenme qué tienen ganas de escuchar, qué tienen ganas de que toque en episodios posteriores. Y bueno, nada. Gracias por escucharme, gracias por ofrecer un poquito de su tiempo a mi trabajo y también a ustedes mismos. Y nos vemos cuando me vean o nos escuchamos cuando me escuchen. Un abrazo.